¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y además... Cuidado. Pero, cuidado. ¿Cómo que cuidado qué? Que esta no es tu fiesta, ¿eh? ¿Qué fiesta? La que te da esta, pero este no es tu podcast. Pero no habíais... Vamos a ver. No. A ver, ¿quién va...? No, vamos a ver. No. ¿No ibais a venir a Tu Dinero Nunca Duerme a hablarme de vuestras finanzas? Sí, pero no Esto estamos en otro sitio. O sea, tú te piensas que eres Iwan McGregor y vienes aquí a escribir a máquina, a hacer cafés y ahora, a tu zona de confort, ¿no? Pero pues nosotros no. somos Eric Bana, que soltamos nuestros balazos y Aquí nos se vamos a la viene siguiente. a meterse en el barro. Eso. A la Pues- mierda. Pues a remangarse. Bueno, como decían, ¡Uah! ¡Uah! Uah. ¡Uah! Paripal, con Jama González y Dani Palacios. El podcast. Yeah. Juanma González. Dani Palacios. Vaya intro guapa que nos ha quedado con Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, aunque he acaparado el primer arranque del Está programa, diseñado para ti. gracias a los dos por invitarme de nuevo No. aquí a vuestro pedazo de estudio, porque te voy a decir que tenéis un estudio más grande que el Sí. mío, y Sí. para hablar de cosas Mi casa es muy más pequeña que ese Muy estudio. sí, lo mío también. Muy interesante. Llevamos bastante tiempo demorando este podcast. Cierto. Sí. eso Solo es para cierto. hacerte salivar. Lo llevamos nada más. anunciando Y mucho sepan tiempo. ustedes A ver, que porque les he dado la lata, les he ametrallado Nunca mejor dicho. a indirectas para ver si me volvían a traer y por fin, así Bueno, que me siento indirectas. muy honrado. bueno, muy honrado. hay un montón de gente que nos ha escrito, siempre nos escribe gente para sugerencias de podéis hacer un podcast de tal, de cual. Sí que es verdad que hay mucha gente que nos ha pedido, por favor, Black Hawk hablar de derribado. Black Hawk derribado, un montón. Y este podcast se lo quiero dedicar especialmente a un buen amigo mío, mi amigo malagueño Paco. Paco lleva diciéndome, ¿cuándo vais a hacer Black Hawk derribado? Bueno, pues Paco, este podcast es especialmente dedicado para ti. Black Paco Hawk está derribado en- con Luis Fernando Quintero. Paco está Por en ti, el grupo, Paco. que no me meto Paco- nunca. Paco ¿no? está en ese el mismo. grupo, sí. Vale, pues un saludo, Paco. Pues sí, el primero que hicimos es American Psycho. Sí. Ha venido caracterizado de Patrick Bateman, hoy también Luis Fer. Hemos tenido que ajustar los focos bueno, porque... tengo que decir que no he tenido que hacer nada más Sí. allá de lo que hago todos los días. Les Nosotros confieso que sí, intento, nosotros que ellos sí. también. No, imposible. Hemos tenido que ajustar los lúmenes de los focos porque hacía brillos con el Es que flequillo Luis de Luis ya Fer. tiene luz Ya, propia, ya, ya había de por sí, ¿Eh? y entonces hay que bajar la luz porque si no esto sería como... Y con No su- sigáis por ahí que será van Las Vegas a esto. brillar Con su los repeluco. destellos de las ráfagas. Sí. Bueno, peliculón. Y ojo que me traemos una película... Joder, normalmente tenemos... o sea, es fácil hacer gracietas y chascarrillos y coñas con ciertas películas. Pero esta no, que es una historia real. Esta es difícil, sacarle no, coñas no. a la peli. Sí. Sobre todo porque es una película que no solo está basada en hechos reales, sino que un poco lo que mueve, o sea, está hecha para que nos creamos la historia. No solo nos la creamos, sino que la vivamos. Sí. Y en parte yo creo que una de las virtudes que tiene Ridley Scott en esta película es que lo consigue. Desde el salón de tu casa llegas a sentir el agobio de estar metido en una ensalada de tiros como las que se meten los pobres Rangers y Deltas del ejército norteamericano ahí en las calles de Mogadiscio, ¿no? Experiencia inmersiva esta película. Pero brutal, ¿no? Más que el cine este que te mueve los asientos, ¿no? Sí. Es No, increíble. Lo primero que llama la atención una vez que ves la película 22 años después, parece mentira que haya llovido Joder, ya ya ves. 22 años. Yo la vi en cine, ¿eh? En Yo también. Kinépolis, ahí a todo trapo. Es lo bien que luce la película. Está súper bien hecha. Parece una obviedad y tratándose de Ridley Scott todavía más, pero es que ahora hay películas muy, muy caras que lucen de puñetera pena. Y sin embargo, esta película tiene una fotografía y todo lo que sale en el plano da la impresión de estar perfectamente controlado por un tío que sabe de estética y de todo mogollón, que es Ridley Scott. Por eso yo me río un poco también cuando dicen Ridley Scott es el hermano tonto de Tony Scott. Puede que sí, pero que no solo tiene dos películas, Blade Runner y No. Alien. Mira, por ejemplo, esta misma. Aquí enlazó una época para mí bastante buena. La hizo después de Gladiator. La hizo justo después de Gladiator, Fíjate. fíjate lo que venía. Y yo creo que los principios de 2000 a Ridley Scott le sentaron bien, ¿eh? Porque Sí. hizo películas, además hizo de todo. O sea, Sí. se metió ahí en... Y además muy rápido. Sí, no, y pero- cosas pero muy- esta, sí, si recordáis, se vendió un poco entre película y documental. Que Sí. yo cuando además oí el tema documental, digo, joder, sí, a mí
Yo de aquella digo, "¿A mí me vas a meter un documental?". Digo, no, yo quiero ver una película. Y cuando me puse delante y la vi la primera vez, recuerdo que flipé y dije, pero esto es de lo mejor que he visto yo Sí. en mi vida. Además, el cine bélico siempre me ha gustado mucho. Me he visto todas las películas de la época, el Full Metal Jacket, en fin, la Apocalypse Now, las típicas de entonces. Y claro, me enfrento a esta película pensando que iba a haber otra cosa, pensando que iba a haber una... pues típico género, pues que te ponen una escena, que otra te la dramatizan y que luego tienes un narrador en medio que te va contando cómo fue el conflicto. Era por lo que yo había leído, parecía que iba a ser la película, pero recuerdo que la vi de una manera, digamos, alegal, en el colegio mayor, que nos la pasábamos allí, claro, entre habitaciones. Pues recuerdo que estábamos 2 o 3 amigos viéndola en el ordenador y no la vi en la gran pantalla, no tuve esa suerte la primera vez. Pero nos quedamos todos, como se suele decir, con el culo Me torcido. imagino ¿no? al rector, al señor Strickland, buscando cómo traficaban con Blackout derribado, ¿no? Ahí Bueno, a veces en alguna habitación se traficaba con otras cosas. Quintero, pero... no, vale usted para nada, es un fracasado, ¿qué es esto? Bueno, Pues- pues menos mal que ese día estábamos con Blajo, que el día que estábamos con Ali G, no te digo nada. Eso con otro Jesús Úbeda, que es su película favorita, aunque no lo diga en alto, ahora que está vendiendo libros. Pero... Jesús, no te vas a librar. No, va a pasar por aquí. Ha pasado también. por aquí ya un par de veces. Yo creo que ese aire de documental, sobre todo lo decían porque la película efectivamente es una obra muy coral, no hay un protagonismo muy destacado, aunque está llena de rostros conocidos, aunque solo salgan Tiene 35 segundos. Tiene un reparto. Un repartazo Sí. enorme. Todos estos chavales luego han hecho carrera, todos absolutamente. Y quizá el primer protagonista, Sí. que luego, claro, a toro pasado y con el tiempo que ha transcurrido y la historia del cine tal y como ha evolucionado, dices, pero si estaba ahí, o sea, el que la lía todo es Legolas. El que la lía todo es Sí, Orlando Bloom, es Orlando un Bloom. jovencisísimo Orlando Bloom, que hace de un soldado de 18 añitos recién cumplidos y que es el que más gana tiene de Deseando pegar entrar, tiros. Sí. Y a las primeras de cambio, catapum, se cae al suelo y de ahí ya Se la de empieza Dios. todo, Se tuerce el todo. castillo de naipes se va para abajo. Es muy curioso eso que dices porque efectivamente es el personaje más belicista, aunque es un ingenuo. A todos los que tachan esta película o la tacharon en su momento, que yo me acuerdo que soy ya muy viejo y leí las críticas de ser una película belicista y más aún habiéndose estrenado muy poco tiempo después del 11S, propaganda del ejército, Sí. del intervencionismo americano, etcétera, etcétera. Pues ese es el tema. El personaje que parece apostar más por eso es el primero que sale de la película. Es decir, la guerra le pasa por encima, Sí, sí, literalmente. Y se pasa, pues bueno, que además no solo estropea la operación, el pobre Orlando, sino que no interviene en ella, que es lo que quiere. Y que tiene muchos personajes, pese a ser muy realista, tienen muchos mensajes encerrados en cada uno de los personajes. Tienes a Orlando Bloom, ¿no? Ahí el joven que ha soñado con empuñar armas y ponerse de esquina a esquina Sí. a jugar al paintball, pero de verdad, con armas de verdad, que es el primero que se cae, el que la lía todo, el que hace que toda la operación Se vaya a la pues mierda. se vuelva un desastre, ¿no? Sí. Un desastre auténtico. Luego, el propio Ewan McGregor, que tiene un personaje que a mí me encanta dentro de la película porque parece que es el tío, el listillo ahí, que parece que se ha librado porque además presume de que nada, tú te vas a ir ahora al frente dentro de un rato y yo estoy aquí en mi ordenador y de aquí no me va a mover nadie. Entonces, claro, se lesiona a un tío jugando al ping-pong Jugando al ping-pong. y le dice, bueno, macho, hoy te vas Sí. al frente. Y entonces el Hoy se otro va a se cumplir queda... tu sueño, además, le dice, eso va a cumplir tu sueño, vas a ir por fin vas a ir al frente. Y Entonces entonces, queda sí, como, no me jodas. y le empieza a temblar la taza, pero luego se descubre pues el Ranger que Bueno, va porque es un dentro, ¿no? Ranger, Que es un gruñón, pero que el tío es valiente. Es un Ranger que por lo que sea es el típico jeta que hay en todos los sitios, que hemos visto Sí. en un montón de películas, como por ejemplo, yo recuerdo la de Traidor en el infierno, de William Holden. Es ese tío, es ese Sí, personaje. sí, sí. Es como el personaje de Zack Mayo de Richard Gere también en Oficial y Caballero, Sí. que está siempre intentando Zafarse. del conflicto. El listillo. Pero cuando llega la verdad, el tío tiene entrenamiento exactamente igual que los demás. Quiere decir que está preparado para eso, más allá de que haya estado 6 o 7 años en una oficina mecanografiando, porque es el único que sabe mecanografiar, Exacto. o porque hace un café de puta madre. Que Sí. eso está muy bien. Bueno, tiene un aprecio por su pellejo que quizá es superior al de los Bueno, demás, eso, en cierto modo, ¿no? dicen, Puede vamos a ser. ver, los Rangers están bien pagados, Sí. si estás en zona de conflicto te van a pagar más, me las tengo que ingeniar
genial para ir a zonas de conflicto, estar allí, Pero no entrar en entrar combate. nunca en estar en el Exacto. frente. Y le ha funcionado bien hasta ahora. Ahora- Me encanta cómo está escrito el personaje con dos Nada, escenitas, nada, ¿eh? dos escenas. No, es que o sea, cuesta mucho encontrar un fallo, o Nada. una historia que se te quede sin cerrar. Está súper bien hilado todo y además de una manera muy natural, muy sencilla y casi en el día a día de la base, que es lo que te cuentan un poco en los primeros minutos de película. Es más, en los primeros minutos de película te cuentan historias con muy poco. O sea, Sí. el personaje Eric Bana, en esa primera ronda, cuando están todos ya para irse a la misión, le ves cómo prepara con ciencia cada una de las Las armas que te dice. granadas. Esa escena. Ese es un fenómeno y tal. Sí. Y luego, pues efectivamente, es el que él solo se hubiera podido cargar a, Se los puede haber a cargado todos todos. los Es somalíes. Rambo, es como los Rambos que están ficcionados, que son como parece personajes exagerados, pero luego sabes que en la vida real Existe. ahí existen de verdad. Son tíos Sí. que son especialistas, son técnicos profesionales, que se podían meter en cualquier sitio y liarla y cargarse a un Y además es regimiento. un pragmático, Es más, obligadamente saben hacer pragmático. Y no saben hacer otra cosa. Y te lo explica perfectamente al final de la película, además. Bueno, Pero bueno, esa escena que creo que es mi escena favorita. Mi escena favorita es esa, que es cuando se están preparando todos los Rangers y los Deltas para entrar, para ir a Mogadiscio y esa misión que parece tan segura y tan fácil. ¿Cómo va sonando? Empieza a sonar, pues que por eso me he traído este disco de Fate No More, que es un discazo, que es del año 89. Suena Falling to Pieces de Fate No More, que dices, ostras, Falling to Pieces. Ya el título Cayendo es en premonitorio, cayendo en pedazos. O sea, es una canción que tiene un aire un poco festivalero, como algunas canciones de Fate No More, que es así como de canciones divertidas. Pero el título de la canción les está indicando lo que les va a pasar. Sí. Y ellos están escuchando una canción muy conocida mientras están preparando sus cosas y muchos de ellos deciden, bueno, no vamos a cargar tampoco mucho a la mochila, vamos a quitar la parte trasera Bueno, del hay uno que le quita chaleco, eso, que le quita la vamos parte. a no lleves las gafas de visión nocturna porque en una hora estamos aquí. Iwan McGregor temblando en el agua. Sí, Tirando la cantimplora, pero que no te va a hacer falta. pero leer incluso todo. el propio personaje de Josh Hartnett, que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Everstrom. Eso es. Everstrom. Evers. Es que le llaman Evers, él está mirando, incluso intentando relajar a su pelotón. Que él Sí, es un tío muy está majo, encabezando sí. el pelotón y él está más tranquilo. nervioso que ellos, pero intenta. Ah, sí, no recuerdo mal, es en la primera misión. La que él primera dirige. misión, la primera misión que él dirige. Entonces él está acojonado, está nervioso, pero intenta transmitir esa calma. Pero cuando ve al personaje de Eric Bana, que él sí que se lo está tomando en serio, más allá de que sea una misión rutinaria, dice, coño, o sea, esto es un Eric- profesional de verdad. Eric Bana le dice en esa escena que está tomando el sol tan tranquilo justo antes de partir, una vez que se dispara la primera bala, la política desaparece. A tomar por culo con todas esas cosas. Bueno, Ya todo va a ser caos, sangre Además, y lo que salga. Y el ¿sabes? chiste de Everstrom al personaje de Iwan McGregor en ese momento, que vea al Iwan McGregor, al oficinista, ¿no? Que le va a tocar ir al frente, que está ahí, que no sabe ni qué meter en la mochila, ni qué no meter, ni qué preparar, ni qué no preparar, que está desencajado. Además, Iwan McGregor lo hace estupendamente. Sí, muy bueno. No, tiene la cara de decir, no sé ni por dónde me van a venir, que tú le ves y dices, en la primera esquina Se lo van a cargar. se lo llevan. y le dice, el sargento dice, ¿cómo se llama? Grimchi, cuando empiecen a disparar, tú intenta disparar en la misma En dirección la misma que los demás. Y el sí. otro hace, Sí, qué gracioso. Qué Dice, y gracioso, se sí, tira. sí, Sí, sí. es un tío gracioso. Es como un poco de alivio cómico también el que pone ahí Iwan McGregor, ¿no? Sí. Y Tom Sizemore, que también las interpreta las cosas como una especie de fuerza que también es hasta pseudocómica, porque el tío se baja del coche, se baja del Humvee en un momento dado al final de la película y las balas van silbando a su alrededor. están todos y el tío va agachados. caminando Bueno, como ese- si fuese con las bolsas del Carrefour, ¿sabes? Así tan tranquilo. Ese hacia el coche. personaje es Es brutal, maravilloso. es brutal. La secuencia en la que, bueno, a ver, todo es una operación que se monta, la cuentan, o sea, sale absolutamente Sí. todo. Se reúne con los soldados, no me acuerdo cómo se llamaba, el jefe. Garrison, Esto. que es Sam Shepard, que hace muy buen, Eso es. muy buen papel. Garrison les cuenta, vamos a ir, vamos a coger a estos, que además se llama Operación, en realidad la tenía, me la había apuntado, pero como no he traído papeles, no recuerdo, la operación real era Operación, llevaba algo de una serpiente, no recuerdo el nombre. Pues la real era eso, coger a los caudillos o a los lugartenientes del caudillo que estaba gobernando Mogadiscio en ese momento, que estaba dirigiendo las milicias, detenerlos porque sabían, tenían el soplo de que estaban en un hotel. Entonces marcan un coche en una X para que se pare donde va a ser el hotel y entonces ahí ya van una columna de Humvees por tierra, de tanquetas, de jeeps y luego helicópteros para dejar a los Rangers helitransportados. Y entonces, claro,
detienen a los tíos, y cuando detienen a los tíos y están bajando para hacer el perímetro de seguridad es cuando se cae Orlando Bloom, y ahí a freír puñetas. Bueno, va no se todo. cae, le tiran un misil. Sí, le tiran un misil en la quiero decir, cola, hace una que- maniobra que de parece que la evasión y culpa pa' la abajo. tiene él. Sí. Cuando tú ves la película piensas, a lo mejor es que la ansiedad le puede estar con tantas No. ganas, y no, simplemente el helicóptero hace una maniobra para esquivar un cohete, un una cohete que va a y entonces tirarlos. al virarse, al girarse, pues el chico se cae y todo cae a porque, plomo, bueno, en cae realidad al todo vacío. sale mal desde el primer, o sea, ni siquiera eso hace que empiece a salir todo mal. Sale mal porque hay críos con walkie-talkies Bueno, que les ese es- avisan que ese es están mi plano- saliendo. ese es mi plano favorito de la Y película. se produce un momento de estos Maravilloso. Con absurdos, todos los helicópteros y el exactamente. chaval hablando. Y sí. tiene este momento totalmente absurdo, y la película tiene varios, de lo absurda que es la guerra, o lo inconsciente de lo imposible, de inconmensurable de la situación, de alguna manera. Es que uno de los pilotos americanos saluda al niño que les acaba de delatar. Sí. Totalmente inconsciente de que ha sido un puto crío de 9 años con un walkie-talkie que les ha dicho, van para allá. Pero es que eso es así. O sea, en un Es principio, así, claro, los soldados americanos van allí, por eso no se lo toman tan en serio, porque su misión en un principio de ahí en Somalia era una misión de paz. O sea, era porque había una situación de hambruna No pueden terrible, intervenir, y ellos sí. vemos como al principio lo que están es supervisando cómo la comida llega a la población, y cómo vemos como los señores de la guerra se quedan con la comida porque al final les sirve incluso como moneda de cambio para otras cosas, para comprar armas y demás. Entonces se quedan con la comida mientras el pueblo se muere. No te lo explican tampoco en la película, pero hay documentales en este DVD que te cuentan cómo al final, de alguna manera, la ONU y Estados Unidos intervienen un poco, casi sin quererlo, en un conflicto que ellos tampoco terminan de entender. O sea, eso es verdad, porque Claro, muchas porque veces... son conflictos de tribus, De subtribus, tribus. requete tribu y en fin. Bueno. Y claro, ellos entienden que son bienvenidos. Quiero decir, vamos allí para ayudar. solucionar la vida de esta gente, para que tengan una vida mejor. Y el recibimiento no es tal. O sea, es muy curioso ese plano, cómo ellos van en los helicópteros y cómo está el chaval llamando a uno de los milicianos para Sí. decirle, oye, que vienen. Y coge el móvil y lo pone en alto para que escuche el sonido de los helicópteros, y claro, los soldados piensan que le está saludando. Y les está saludando al tío al chavalillo que les está Sí. delatando. Bueno, pero fíjate que luego te desactivan la secuencia porque empiezan a ver las columnas de humo de las barricadas que están quemando los neumáticos y ¿esto qué es? Dicen, Sí, ya nos saben dan que la bienvenida. venimos, saben que ya, venimos. pero ya están preparados todos. No, entonces, digamos. claro, pero todo cambia cuando lo que hace la operación no es ir a supervisar la llegada de alimentos, sino cuando el Mohamed Farraidit, el caudillo, se entera de que lo que han ido es a acoger a sus generales. Entonces, en ese momento da la orden y es cuando se ve el avispero. O sea, es cuando se ve Sí. que todos los somalíes, los milicianos de allí, con sus AK-47 y sus coches con ametralladoras, van cerrando el perímetro que habían montado los americanos. Y ahí ya es cuando se produce todo el despiporre. Hay una parte que es que si te ves un poco lo que fue la operación real, lo refleja muy bien la película, que es el problema grande que tienen con las unidades que han montado, porque la unidad última es un avión que está sobrevolando a mucha altura, Sí. que va viendo cómo es la cosa y que va dando las indicaciones a la columna de Humvees del... ¿Cómo se llama este actor? Tom Sizemore. Don Sizemore, el que le pegan el tiro en el cuello. Y el Tom va a decir, ¿por dónde? La segunda a la derecha, pero el que tenga una barricada. Ah, no, es que claro, se la han montado antes y por el decalaje de tiempo de las imágenes Claro. van llegando tarde a todo absolutamente. Es verdad que encima tienen un problema de Sí, delay. comunicación. Y fue uno de los grandes problemas de esa operación, que luego ya se ha solucionado con el tiempo, pero en aquel momento fue La tecnología era crucial. la que era, ¿no? Claro. Sí. Claro, es que eso es lo que pasa muchas veces también. Hay en otras películas, además hay una película también de Ridley Scott donde cuenta muy Red bien de cómo Mentiras, Red de puede ser. Mentiras, cómo Estados Unidos está preparado para luchar contra otro ejército organizado, pero no está preparado para luchar contra la desorganización. Eso Sí. es. Contra algo que es imprevisible. Y en Claro. esta película se ve que contra el caos, contra algo que nunca han vivido, contra la desorganización y contra el caos espontáneo que surge de gente que de repente sale como si fuese una madriguera, como si fuesen insectos, hormiguero, sí, sí, contra sí. eso no pueden hacer nada. Sí, es que hay un momento incluso que los propios civiles que caen como pobres abejorros
ante el fuego de los propios gobernantes suyos o de los, Sí. no tanto de los americanos, pero que arremeten contra los soldados, cogen al del Black Hawk, ¿no? y básicamente le apalizan. Yo recuerdo, porque recuerdo ver esas imágenes es en la un tele, descenso a la locura. Hay un momento en que la gente ha perdido también el control Sí. cuando te pilla en una situación de fuego cruzado. No, ahí sí. La Claro, película no creo que los culpabilice particularmente, en la todo sensación, caso. no, No. pero la película lo que procura es enseñarte lo que es un conflicto. Entonces, Sí. te mete como si fueras empotrado dentro de todas las unidades que te va describiendo y con la que te va familiarizando, pues la de Everstram, la del Delta, la de Hood, la de Eric Bana, la columna de Humvees del Sizemore. Te va metiendo en cada uno de ellos y te va haciendo partícipe de la experiencia, que para mí eso es lo que le da Sí. un punto adicional a esta película que otras películas bélicas no tiene, porque no lo persiguen, pero es que esta lo persigue y lo consigue, que es que tú te des cuenta de si alguna vez tuviste la idea de meterte en el ejército porque te gusta la historia, piénsatelo dos veces. Sí, en cierto modo porque es una sensación de el tiro me puede venir de cualquier sitio. En cualquier momento. La población civil en esas zonas de conflicto son, o sea, Sí, que por totalmente un paquete de arroz cogen una AK-47 y salen a y disparar. y que Es que es así. te pilla cruzando la calle porque tienes que llevarle el pan a tu vecino de enfrente y en ese momento hay un fuego cruzado y se te ha llevado por delante Sí. en cualquier momento. Entonces, si tú que vas armado con chalecos, con un equipo detrás, que tienes un entrenamiento, que encima tienes un avión arriba que te va diciendo por dónde tienes que ir, eres un tío súper vulnerable, la población civil es Claro. 2 veces No, más sí, la vulnerable. película al final te lo dice, que cuando ellos están ya yendo, por fin, después de todo, se les cruza un abuelo, un señor mayor con un niño muerto en las Sí. manos Sí. que está cruzando como en trance, como si fuera un paso de cebra, pero no, Sí. porque ni siquiera ve. O sea, No, no, te claro, está y diciendo además también son las víctimas de todo y que el esto. fuego les da igual, o sea, a los Ya les da milicianos de ahí igual. les da igual cargarse a los suyos Sí. y los norteamericanos. Hay otra parte que está muy bien, que es cuando describen las reglas de enfrentamiento. Cuando ya van a entrar dentro de Mogadiscio y dice, bueno, y la regla de enfrentamiento, primero, si te disparan, hasta que no nos Hasta disparan, no no disparan. podemos disparar. ¿Y cómo sabemos si disparan? Si suena piu, no, pero si suena ping, es que te está están cerca. disparando y suena en ese momento ping, ahora. Pero para allá. Pum, Tiene pum, pum, notas pum. de humor la peli. Sí, de ¿cuándo todas disparamos, formas, señor? Ahora. O sea, Sí. cuando nos disparen. Y entonces justo Perdona, disparan. tiene notas de humor negro. Muy Muy negro, negro. muy cuando, negro. cuando revientan a ese pobre que le parten por la mitad, la forma en la que te lo muestran, que tú no ves las Al tripas, principio no. ves las tripas, es que le van a coger cada uno de un lado, ves que hay un muerto y que van a repartirse los brazos y los pies para llevarlo y de Sí. repente se ponen los dos en paralelo arrastrando y te dices, le han dado por la mitad, Ese pero no tío- ves el cadáver. Ese tío, por cierto, no es nadie, es Kim Coates, Kim el Coates. actor, que es el de Y si me toca este mato, del O último sea, tiene Boy Scout, seguramente las dos muertes más terribles de la historia del cine, que es con los Scott. que es las con, dos. con la nariz con la nariz aplastada de Bruce Willis en el último Boy Scout y aquí partido por la mitad de una Sí, de una las dos con granada. los hermanos Scott. Y Es las como dos con a los- ver quién te mata de manera más jodida. No, Ese no. personaje, el personaje de Kim Coates, que se llama Wax, que es Sí. como un delta tan loco y tan profesional, tan yonki de la guerra Como Hood. como Eric Bana, como Sí. Hood, tiene una escena añadida en este DVD que es cuando están haciendo prácticas de tiro y están los Rangers y él está en medio de los Rangers haciendo sus pruebas de tiro. Están disparando a la diana y él de repente se acerca a la diana para supervisarla mientras los Rangers siguen disparando. O sea, las balas están pasando al lado. Y el tío ni se inmuta, o sea, ni se inmuta. O sea, es como diciendo, lo he hecho esto 200.000 veces. Y Josh Hartnett le mira y le dice, puto Delta, como diciendo, estos tíos son de otra Ah, pasta. sí, no, pero Nosotros... pues eso sale en la versión que yo he visto, Ah, sí. que está en Movistar. Ah, vale, Sí, vale, sí. vale. Entonces, Puede ser, sí. Yo no la recordaba, pero sí puede ser que esté en la La en película la principal. tiene una excelente edición en DVD, Blu-ray o 4K que merece la pena comprar porque lleva horas de extras Muchos y de extras, sí. comentarios, pero la podéis ver ahora mismo a fecha de esta grabación en Movistar está la película. sí, está muy bien. Estoy pensando que esa Está en escena, Movistar. lo que está añadido es cuando dice fucking Delta. Fucking Delta. Eso es lo que está quitado está Vale. quitado de la versión en cines. No, es brutal, cada detalle de la película y de nuevo la descripción de los personajes. O sea, la conversación final, decías tú que una de tus secuencias favoritas era la de cómo preparan las cosas y cómo Sí. suena. A mí me gusta mucho, además es una de esas escenas que se te queda grabada en la cabeza, es al final prácticamente cuando ya
han vuelto, pero tienen que regresar porque Kevin Durant, el del helicóptero, sigue... Kevin Durant, que lo- Kevin Durant es el jugador de baloncesto. Michael Durant. O Michael Durant, eso es, Kevin Durant. Michael Durant, sí, que Sí, que le diga que Michael que- Durant, no te olvidamos. Eso es. Bueno, pues tiene que volver y el Everstram, el personaje de Everstram se acerca al de Eric Bana y el de Eric Bana se está Dice- provisionando, está comiendo un Y le poco. pregunta, ¿vas a volver? Y dice, ¿vas a hablar? Y dice, sí, todavía quedan hombres. Entonces, tiene un diálogo que está bien, dice, Muy bueno. cuando vuelva y me pregunten, ¿por qué lo haces, Hutch, ¿por qué Hutch? lo haces? ¿Por qué eres un yonki de la guerra o qué? Dice, yo no voy a decir No les voy a decir nada. nada porque no lo van a Pues entender. no lo van a entender. Y entonces dice... El hombre que está al lado nuestro. Dice, no entienden que lo hacemos por el hombre que va a nuestro lado. Y entonces Everstram dice, sí. Y empieza a Empieza a coger la cara y dice, y le dice, ni de coña. Yo voy solo. Yo voy solo. Yo voy solo. O sea, que todo ese mensaje que ha dado, que es muy bonito, Sí. sí, pero no. O sea, Claro, o sea, te resume un poco todo. Sí, pero no. Y luego las propias reflexiones de Everstram, que están muy bien, porque Everstram, él yo creo que dentro de la película yo creo que es como la conciencia Es el más del sentido. pueblo americano. Es Entonces, el más sentido de todos. Él al principio está intentando explicar a sus hombres el por qué están ahí, pues nosotros somos americanos, estos pobres aquí están, pero claro, lo que no podemos hacer es estar viéndolo por la CNN, cómo se matan y no hacer nada, podemos hacer algo, tenemos la fuerza, tenemos el conocimiento, tenemos el entrenamiento, vamos a ayudarles y les tenemos que ayudar y por eso estamos aquí, un poco dándole sentido a todo lo que están haciendo. sí, así es. Y le busca el sentido incluso después de tener que ver como uno de sus hombres, que era su mejor amigo, muere en una escena absolutamente desgarradora dentro, ya por la noche, cuando están esperando a que llegue la ayuda por Sí. la mañana. Y al final del todo, cuando está en todos los ataúdes esperando a ser cargados en el avión para volver a Estados Unidos, está con su amigo allí. Voy a hablar con tus padres y les voy a contar y tal. Me lo han preguntado muchas veces, pero el por qué estamos aquí, por qué no, y que si nos creemos unos héroes, entonces dicen, nadie elige ser héroe. Y tiene también mucho sentido. O sea, creo que es una película que está Y el totalmente contraplano cerrada. es que está muerto ya, el Claro, tío. claro. La película acaba con todos los ataúdes Claro, volviendo en el que avión. está muerto es el héroe, porque Sí. es el que para cubrir a uno A de un sus compañero, compañeros se puso él y recibió el fuego en la pierna, que fue lo que acabó. Con esa escena tan terrible de intentando sacar la que además arteria. se ve. Sí. Que se ve es una perfectamente escena como muy en desagradable, un muy hueco así, gráfica. meten la mano, abren la herida y con unas pinzas intentan pinzar la Es muy arteria gráfica, para sí. que se desangre. Que cuando quitan el Sí, chorro de quitan sangre, todo. el pantalón, sale un chorro la Madre sangre. mía. Es brutal. También es increíble la escena de Garrison revisando la enfermería. Cómo lo estaban operando y cómo el tío se agacha al suelo a limpiar la sangre. Y Esa- no, esa- y no también la le da quita, mucha dignidad al y- personaje, ¿eh? Y no la quita porque es un suelo de plástico. Lo que hace es que se extiende como caldo, que es una metáfora visual que te dice qué gran director es Ridley Scott, ¿no? Porque se ha inventado un fijaos gesto para la para cantidad de ilustrar todo detalles, esto. que a mí es una de las cosas que Sí, me gusta. Yo muchísimo. le decía antes de empezar a Dani que a mí las películas bélicas muy intimistas que no me terminan de gustar, pero al final te quieren meter 14 mensajes pues de temas, de sentimientos, de lo malo que es la guerra y no me gusta. O sea, a mí me gusta ver la acción, un poco Claro. lo que hace esta película para mí es perfecto. es perfecto Claro, pero porque es una peli de pero acción, tiene al fin y al cabo. millones de enseñanzas de todo lo que No, tiene- otras películas te meten ahí, lapsus temporales Sí, no, hay- y no, y que- flash forward y flash... No, es el momento. está Esta todo, peli pero vive las- el momento. Todo eso que está Pum, pum, Sí. pum, y te lo cuenta y ya, y es así, y punto. Me gusta Y no- porque no pienses todo más. lo que se dedicarían en dos personajes, en una película entera, que veríamos un relato de los personajes elaborado y demás, aquí está con un reparto súper coral, está perfectamente con pinceladitas, Pero te describen muchos un personajes y guión muchas magnífico. situaciones. Lo particular es que la peli, que al final es una crónica del fracaso de un gran imperio, ¿no? De un gran país, América, fuera, esto es un tema que a la mí historia me- de un fracaso. Bueno, yo ahí discutiría Pese a mucho. todo. Yo más que de Estados Unidos, Luego es totalmente, como dirían ellos, es un apologetic con los soldados, es decir, que es una ensalza totalmente Sí, por supuesto. a la figura del soldado como, Por supuesto, la como reivindica, trabajador, como la héroe. Es una reivindica. sí, la reivindicación reivindica del y soldado. los soldados y la profesión del soldado está muy por encima de los políticos y de
del mamoneo, digamos, de lo que, a lo que al final Exactamente. estamos... Luego, por eso es Coño. una película que muchos dicen que es belicista, cuando es casi lo contrario. Lo que pasa es que te muestra un pedazo de realidad que mucha gente no va a querer aceptar, ni que va a aceptar nunca. No, pero que incluso una guerra buena, incluso una guerra justificada es una guerra como esta, ¿no? Claro, la guerra es descarnada, pero lo es, descarnada, desde, o sea, es condición humana y casi diría que condición animal. O sea, nosotros somos animales. Es como lo que le racionales, dice pero el- estamos guerreando desde que el Sí. hombre es Se lo hombre. dice el otro, que os creéis que vais a implantar lo vuestro, una vez que os vayáis vamos a empezar igual. Ah, bueno, esa conversación es Se lo súper dice. interesante también, la que tiene Garrison con el líder que tiene Sí. detenido. No, que se le lo dice al "¿Te has creído secuestrado, que esto a- es Sí, la que Cao tú dices, Corral?". la que tú dices, Cabo Corral. Tú la que dices es cuando al piloto de Al piloto helicópteros, que luego liberan a 11 Michael días Durant después. cuando le llega Durant. uno de los Sí. uno de los pocos que le dan entidad a la marabunta es un negrata cachas que va con un pañuelo de pirata. Sí. Que le dice que vosotros pensáis que venís aquí a hacer el bien y que nosotros vamos a adoptar vuestras reglas, que estamos deseando tener una democracia americana, y esto es otra cosa. Claro. Esto es otro rollo. O sea, y eso es lo que realmente muchas veces pues, nos le cuesta a Occidente, ¿no? Entender que hay muchas sociedades que no están dispuestas a adoptar nuestras costumbres, nuestras reglas. Y No, que da por igual que vayamos supuesto. con las mejores intenciones, que ellos no las van a aceptar. O sea, Claro, el problema es que cuando ellos no las aceptan y también te toca a ti, pues que tendrás que hacer algo. algo Ese tienes es que hacer, claro. Ese es el Sí. al final la ¿Cuál es la moraleja. solución a ¿Cuál es la esto? solución? ¿Mirar No por la otro lado y no tiene. hacer nada? No, pero lo que y- está claro es que tienes que tener un ejército y tienes que saber y tener la posibilidad de proteger tus fronteras. Y si hace algo esta peli es eso, es dignificar esa profesión, porque muchas veces Correcto. nos perdemos en el discurso belicista, no belicista. Parece que Sí. No. si tú te declaras no belicista es que a ti te encanta que maten a la gente. Pues no se trata de eso, pero se trata de darle valor a unas personas que se están jugando la vida para proteger pues una serie de valores, una serie de libertades, o sea, tú vives estupendamente. Bueno, eso en la película de Algunos hombres buenos Sí. lo Lo que dice dice Jack Jack Nicholson, Nicholson cuando sí. reconoce el código rojo. Tu culo de blanco está a salvo y vives de Sí. puta madre porque yo estoy ahí Es- comiéndome la mierda. sí. Sí, Bueno, vigilando, pues vigilando eso, la verja, como dice, ¿no? Vigilando la verja y cuidando la retaguardia. Me Pues eso es lo levanto que todas las hace. mañanas con 100.000 cubanos que quieren matarme y tal. Claro. Sí, que eso esa Entonces- gente es necesaria, es totalmente necesaria. Sí. Y aquí lo que se plantea muy de esta película es también de alguna manera lo crítico que es Occidente, el resto de Occidente, y lo cómodo que se vive teniendo a Estados Unidos como policía del mundo. Cierto. Es verdad. Hay que tener en cuenta también que esta película se ambienta en el año 92, no en el 90, 2001, sí, que es 93. el año de su estreno, lo cual, con lo que ha llovido Pero es desde el fundamental, es un 92 punto de también. inflexión, es un punto Sí, de inflexión sí. en la política internacional. Yo no tengo Sí. ni puta idea, o sea, yo esto, según Luis Fer seguramente pueda hablar de esto mucho mejor que nosotros, pero yo creo que es un punto de inflexión en Estados Unidos en el momento en el que dicen, de alguna manera en otros conflictos internacionales hemos sido bienvenidos y hemos tenido ayuda, y aquí en este conflicto en el de Somalia, Claro. justo en este momento Es que a concreto, los americanos les choca todavía. Es como que- esa idea les choca. sí, ¿no? es como Porque que- lo tienen implantado. hostia, hemos venido aquí a Sí. jugárnosla, y Naciones Unidas, los cascos azules y otros países es como que nos miran mal. Bueno, de hecho en la ¿Cómo? película los cascos azules es eso que está ahí. Sí. Y no hace nada. Que, Y tiene no hace los- nada. que encima los, Sí. los carros que tiene son blindados, no como los nuestros, Mm. y encima hay que pedirles perdón por no haberles informado de que íbamos a meternos Y aquí de hecho y que no si les lo dejan hubiéramos su- informado, y de hecho a lo no les- mejor no hubiéramos podido hacer y la que no operación. les dejan subirse al carro blindado, les obligan a correr. Sí. Que es una escena penosa. Es quiero- terrible. En el Ellos sentido de que es terrible. tapándose con los carros, es verdad. O sea, Mientras van, les hacen mientras van en el correr estadio. detrás de los carros. No, aquí no entráis, aquí no puedes entrar. Ya no puedes entrar en la cabina. Y todos, bueno, y otros miran diciendo, pero llevamos aquí casi un día entero, aquí a la intemperie, en un No, fuego cubriros a los fratricida. lados. Ya está. Y no, cubriros. Os escoltamos, pero no os subís. Yo recuerdo escenas de lo de Somalia, más allá de las escenas en los informativos de gente pasando hambre, de niños muriéndose y demás, de el desembarco de las tropas americanas, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. O sea, es que sí. porque recordaba mucho el de Normandía, Sí, pero visualmente. pero totalmente televisado. Sí, Y sí, claro. casi hasta cómico. O sea, los medios de comunicación, sobre todo internacionales, lo trataron como un puto circo. Ya no te digo la guerra del Golfo que fue 2 años antes.
O sea, cómo de repente llegaban los anfibios y bajaban los chavales. soldados. Y estaba todo televisado en directo. O sea, cómo se bajaban, cómo se caían y cómo la gente incluso se ría de, mira, estos pringados, cómo estaban los tíos haciendo las maniobras que tienen que hacer cuando caían en el suelo, haciendo un perímetro, y llegaba un tío con un micrófono y decías, ¿estás nervioso? Eso yo recuerdo de verlo. O sea, era algo ridículo. Es que además en el 89 se cae el muro, se derriban el muro de Berlín. En el 91 es la guerra del Golfo, ¿no? Sí, 90-91, sí. 91. Y luego en el 93 esto, es decir, claro, el mundo era muy distinto a lo que conocemos hoy, y Estados Unidos reforzaba su posición de liderazgo como el país de la libertad, ¿no? Después de ver, de derrumbarse, ¿no? El velo que caía, el telón de acero que tenían sobre el desastre comunista, ¿no? Y en parte... satélites como lo que sucedía en Somalia había sido uno de los efectos que había tenido toda la polarización que vivió el mundo en aquel momento, ¿no? Sobre todo por cómo se aprovechaban pues las posiciones de cada uno dentro de estos países, que no dejaban de ser pues nidos de corrupción donde pues afloraban los caciques, que eran los que finalmente sometían a la población, ¿no? Y la sometían a esas hambrunas terribles, que era lo que se veía en Somalia. Y efectivamente, allí va Estados Unidos a intentar aportar algo o solucionar algo, ¿no? El tratar de poner orden y que la comida finalmente llegara a la población y que no se lo quedaran los propios caciques y que no negociaran con ello, que era al final lo que hacían. Y al final, pues Eberstram, una de sus funciones es convencer a los suyos de que ahí, nos quieran o no, aquí tenemos que estar. No nos van a querer, pero tenemos que hacerlo. Sí. Tenemos que hacerlo por lo que le dice Garrison al otro. O sea, sí, aquí tú me dirás que esto es lo vuestro, que vuestra cultura es matar, pero esto no es cultura, macho. Sí. Esto no son crímenes, esto es un genocidio, lo que estáis haciendo. Pero aquí, a pesar de ello no hay regreso triunfal en la película, es todo un fracaso, básicamente. Bueno, pero la película te da un punto de vista, yo creo que te da una de cal y una de arena. Sí. Porque efectivamente vuelven después de que una operación aparentemente sencilla se tuerza, y además se tuerza por un cúmulo de circunstancias que no, bueno, pues que de no haber habido ese cohete que casi le da al helicóptero y que termina con Orlando Bloom cayéndose al suelo, o el soldado que fuera en realidad, pues a lo mejor si eso no hubiera sucedido, pues igual hubiera sido una operación rápida, hubieran vuelto todos, no hubiera habido bajas, pero claro, se tuerce todo, se pierden las tropas dentro de la ciudad. Tienen barricadas y emboscadas en cada esquina, tienen que pedir a más efectivos entrar y al final pedirle el favor a la ONU para poder salir, pero ¿no? tienen que pedir encima el favor a la ONU, porque también te explican, pero es lo bueno de la película, que como te cuentan muchas cosas, pero tampoco te fusilan y te dan información, sino simplemente te la necesaria detalles para que construyas tú el puzzle. Tú entiendes más o menos como que la administración de ese momento, el presidente de Estados Unidos de ese momento, como que no estaba muy convencido de la... De hecho, no les proporciona los medios la logística para necesaria para estar allí. Y ellos lo dicen en un par de momentos. Aún teniéndolos. Estamos aquí, nos podrían enviar más cosas, les corre prisa que esto no lo carguemos rápido, pero es que esto no es tan fácil. Nos tenían que haber enviado estos helicópteros, pero los vamos a tener que hacer con los Black Hawk. Sí. Eso el momento en el que Michael Duran está tratando, el piloto del segundo Black Hawk que habían derribado, está intentando protegerse y ha pedido el Evasan y tal, y de repente llegan dos deltas, y van, ¿estás bien? Sí. Bueno, y entonces el otro, ¿y cuándo va a llegar el equipo de rescate? Nosotros somos el equipo de rescate, son dos. Y además son dos a los que les dicen, si bajáis a proteger a este, prácticamente le dicen, vais a morir. Esto es cosa vuestra, o sea, esto es bajo vuestra responsabilidad, bajáis ahí. Y los tíos bajan y aguantan todo el tiempo que pueden. Que uno de ellos es el Matarreyes de Juego de Tronos. Sí. Coster Waldau, que además interpreta al Delta, que luego vimos en las imágenes reales como en las calles de Mogadiscio lo llevaban desnudo. Sí. No se ven en la película porque simplemente vemos cómo le sacan del sí, pero la imagen te dan a entender como diciendo las imágenes que vimos luego en la televisión del tío del soldado americano desnudo que lo arrastraban por las calles es este personaje. Sí. Y el su de Coster compañero. Waldau. Sí.
Sí. No, pues es brutal. Y en ese momento, cuando ya pillan al piloto, que es al que secuestran después de dar una paliza brutal, y que se ve la mano intentando coger la foto de su familia. Joder, Sí, es es que un esa detallazo. esa momentos secuencia. brutales, sí. Pero no te hace falta que te haga un flashback de lo No, feliz no. que era el No. tío con su... No, ya lo sabes. Ya está. O sea, ya lo sabes. Está dosificada la información con o sea, ahí vemos perfectamente que Sabe contar tanto historias. Ridley Scott como incluso el propio Jerry Bruckheimer, porque es una película muy Bruckheimer, o sea, en su concepción, en su estética. Esos años mágicos Cómo de se Bruckheimer. alinean los sí. helicópteros cuando se van a la Qué bien misión. rueda Es el desgraciado de Ridley Scott, qué bien rueda los helicópteros andando, o sea, andando no, volando. La puesta en Es escena alucinante. de Mira, batalla. Tiene un momento en el que dos se cruzan al principio de la Sí. película que hace un juego absolutamente innecesario, pero brillantísimo, de los dos helicópteros que se cruzan y se saludan, uno que va y otro que viene, y dice, ostras, qué bueno. No, y Saca luego un momentazo hay ahí. hay una cosa que es curioso, porque yo recordaba la secuencia en la que esa secuencia en la que se ven cómo con el amanecer al fondo y los helicópteros se van alineando, y luego ya cuando van bordeando la costa camino de la capital, que es cuando se ven las columnas de humo y lo de la llamada de teléfono, esa secuencia yo la recordaba con la música de las Valquirias. No, claro, pero no. Escucha, y no la tiene. De hecho, tiene una música que casi no hay. Nah, es el sonido de los helicópteros. Es una música muy ambiental de Hans Zimmer. Una cosa muy ambiental de Hans Zimmer, pero yo escucho las Valquirias. Sí, mucho. se parece Mi mucho. recuerdo de esa secuencia, Sí. luego la he vuelto a ver y evidentemente está eso de Hans Zimmer, pero no tiene el Sí. sonido, pero ya te recuerda, ya lo ves. Y eso porque es capaz de contar las historias muy bien. Y esta película está llena de pequeñas historias Sí. que componen... Son como pequeños bits. No, de es situaciones un de puzzle, es un sí. puzzle de 2000 piezas perfectamente encajado. Perfecto. Es que hay un momento en que la estructura dramática tradicional de una película, más o menos la tiene someramente, pero desaparece, vuela por los aires. Sí, ¿Cuándo? a Pues cuando los Eric 40 Bana dice minutos. cuando se dispara la primera bala, pues ahí también se difumina Mm. la estructura tradicional de una película. Y no vas a ver un desarrollo de los personajes, vas a ver un desarrollo de la acción. Estructura tiene, pero la estructura se basa en la situación. En cierto modo es una película de acción Una pura y dura. en su ¿no? pura, Sí, y en su tiene acción más efectivamente pura. semidocumental, incluso cómo está Exactamente, rodada. ahí sí, porque no está guiada por los personajes son piezas que están ahí casualmente y que Está- les puede pasar cualquier cosa a cualquiera en cualquier momento, es la situación absolutamente descontrolada. Está construido de una manera muy inteligente porque Exacto. lo que hacen es, la primera media hora es para introducirte en la historia, contarte con Lo un básico. par de rótulos, lo básico, el contexto histórico del momento, la misión de alguna manera, qué es lo que pasaba en aquella época. Y luego encima te cogen un montón de personajes que te los dividen en deltas y rangers, Rangers. para que veas la diferencia entre ellos. Y luego te coge de cabeza de esos dos modos distintos dentro del ejército americano a Eric Bana y a Josh Hartnett, que son, de alguna manera, son los que encabezan a todos esos personajes que hemos visto Eso ahí. es. Entonces, Sin ser los jefes. sin ser los jefes, efectivamente, son como el jefe de Júditos. pelotón, Sí, un sargento, y el otro... pero ellos ya le dan verso le dan suelto. entidad a todos los chavales que vemos, a todos los militares que vemos en cada... Sí, bueno, es que en esta peli es que, de nuevo repetimos, sale todo el mundo. Está Sale Jason muchis- Isaacs, Sí. está Tom Sizemore, hemos dicho Nicolás Coster-Waldau, sale Tom Hardy. Tom Hardy, superjovencito. Como Thomas Hardy, súper jovencito. Todos son conocidos. Sí, sí, vamos. Todos. No Ni hay uno. ni uno que, Mira, no, vamos que a no ver. sea conocido. Y ahora habéis dicho, ha pasado 21 años de la película y es que no. O sea, No, vamos. tú la ves Pero ahora, está echada Es ayer. perfecta. De hecho, dices, los ¿por qué chavales no? de hoy en día que dicen, no, mira, hay una peli muy buena, pero ¿de cuántos años tiene? Sí. 20. Bah, eso es Pues de tío, viejos. ponte esto que es mejor que, vas a Call of flipar. Duty, es mejor que el último Call of Duty de la Play. O sea, es, No, es lo mismo. Y luego no hay. Pues estaba yo pensando. A mí hay un personaje que me gusta mucho en la película y que me resulta bastante gracioso dentro del contexto, que es uno de los personajes de Trainspotting, que Sí, es sí, otro de sí, los sí. Rangers, Spike. que lleva un pedazo de trabuco Sí, en la y que película. se queda es- sordo, ¿no? y- sí, eso, y que Qué buen a premio, cada sí. tiro se va quedando sordo. Y decía, bueno, y estaba pensando en personajes o en, yo qué sé, historietas que fueran un poco más innecesarias, pensando si de alguna se hubiera podido prescindir, pero es que esa unidad que tiene a este que se va quedando sordo tiene un papel fundamental para explicarte uno de los problemas que tuvieron, y es que se pierden. Llega un momento en el que se disparan
dos grupos de Rangers que están ellos. buscando la manera de llegar al perímetro de seguridad que había que montar, ¿no? Pero se van encontrando barricadas y se van perdiendo por las calles. Y se disparan y de repente, no, Ranger, Sí. joder, que estamos aquí, ¿no? Que... Sí, y es como, Y no, dices- vente tú para acá. Es un poco... Esos dos, se pierden primero Sí. porque están esperando a que les dicen que le van a ir a buscar y no, Sí. no van a y buscarles. nunca pasa el Y luego el cambio, otro sí. se queda en mitad de un... Se queda totalmente tirado y se tiene que meter en una casa que vemos ahí a una madre con no sé cuántos niños y luego justo cuando sale de esa casa de repente le dispara un niño. El tío tiene la suerte de escurrirse, de resbalar, Sí. y según se agacha, el niño mata a su propio padre. O sea, es, Sí, es sí, algo sí, sí, terrible. sí, es terrible. Se quedan ahí tirados totalmente perdidos en mitad de un avispero terrible. O sea, y son todo pequeñas historias, ya te digo, de un montón de personajes, porque creo que, claro, esto está basado en un libro donde se cuentan muchas historias pequeñas, pero aquí se han centrado en, creo que alrededor de 35, que ya me parecen muchas por una película de 2 horas y media. Sí. Y aún así, está dosificado todo a la perfección. Porque hay personajes que salen 10 minutos en toda la película, o incluso menos, pero con las historias que se cuentan de ellos, que son mínimas, te haces una construcción de ese personaje perfecta. O sea, Perfectamente. y eso es lo que tiene muchísimo mérito. Con tanta elipsis de personajes que solo ves 4 cosas, ¿cómo entiendes a los personajes? ¿Cómo sabes cómo son? ¿Cuáles son las relaciones entre ellos? Y que puede ser que la primera vez que veas la película te pierdas un poco y al final no sepas quién era Sí. este o por qué. Para la segunda ya te lo sabes todo. Sí, o sí, sea, bueno, los que los hemos visto mucho más de 20, pues ya sí, hasta los diálogos. Pero sí es verdad que eres capaz de entender absolutamente todo lo que lleva la película. Y luego la fuerza de los personajes. Dirigiendo la columna de Humvees, cuando pega el bombazo, le saltan los cristales al conductor, al otro le pegan un tiro en el cuello y con una mano se sujeta al cuello para no desangrarse. Con la otra coge el volante, del otro que no y ve. el otro El dice otro simplemente, gritando, y el otro dice y- simplemente pisa el acelerador. Pisa el acelerador, el otro que no ve una mierda, pues tú pisa el acelerador y el tío va. Es increíble. Y luego en otro momento le echa la bronca a un muerto porque dice, no te tumbes, que igual explotas. Y ¿sabes? Porque le acaba de atravesar un misil. Sí, 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 literalmente sí, en sí, el sí, coche. sí. No te Y tumbes, quédate ahí. Y no ha explotado. Es la hostia. El Sí. personaje de Tom Sizemore está constantemente todo lo tiene en contra y el tío se lo intenta llevar. O sea, cualquier personaje, tú te pones en Es un situación grandísimo actor. y dices, Era. estaría hecho polvo. O sea, y luego también está muy bien explicado la dinámica del ejército en el que nada se cuestiona. O sea, te puedes cagar en tu superior que te está mandando una orden que dices, me cago en la puta, me está llevando al matadero, o me cago en la puta, desde fuera se ve todo muy bien, pero no se cuestiona nunca. Es decir, gira a la izquierda. Entonces hace así de... Dios, ya no puedo girar a la izquierda. Y dice, estaría bien que me avisáis antes de que yo pasase por la calle. Antes de que llegue el puto El cruce. puto- Dice, no, es que tenemos un delay y entonces Sí. la información a lo mejor os llega justo ya cuando... Claro, que ese fue uno de los grandes problemas que Y tuvieron. constantemente durante toda la película a Tom Sizemore todas las indicaciones que le van dando es como que no le sirven para nada. Todos los mandatos que llegan superiores es como... Los cuestiona, pero Justo antes, hay un momento le en vienen que- mal, pero no los cuestiona. Y todos los soldados y todos los soldados que reciben indicaciones Sí. de tienes que ir a esto, tienes que hacer esto, ellos aceptan sin... Sí, bueno, de hecho Sí, ahí... claro, la problema. cadena de Pero mando. que, ¿cómo? Sí. Que me tengo que meter ahí. No me jodas, pero... No me Sí. jodas, pero allí va. Pero va. Hay un momento en que está dando una curva y está el tío, se le ve cagándose en todo por la ventana. Y además justo es cuando le dan un tiro al coche y atraviesa la puerta con un misil y mata al otro. Pero es que se ve el tío, es muy cómico porque está haciendo... Cago en no puto, es que es todo Sí, sí, mal, sí, sí, todo sí. mal. Sí, Así sí, como, sí, como sí, tú en un loco. semáforo, Y luego ¿sabes? Es como... vemos cómo se cargan al... Joder, que esto es muy bueno también para crear relaciones entre personajes. Como digamos que el bufón de una de las tropas que estaba imitando a su superior, a Jason Isaacs, que estaba imitándole a la Sí. perfección y tal, y le pillan, y luego vemos cómo llega Jason Isaacs, le coge y le dice, bueno, muy buena imitación y tal, pero... Y luego vemos que es de los primeros que se cargan, que le recibe un disparo y el personaje de Jason Isaacs lo ve y sabe perfectamente que esa muerte es fundamental, porque es un tío que más allá de su labor dentro de como tirador que está encima del carro disparando, Sí. es alguien fundamental en la tropa para levantar el ánimo porque es uno de los tiros divertidos. Y lo siente, o sea, se han cargado al tío que me imitaba, que se reía de mí, pero sabe perfectamente con un par de planitos diciendo, joder, cuando se enteren que han matado a este tío. Son todos formidables actores. Tom Sizemore, que falleció hace poco, sí. Realmente le valen 2 planos Joder. y 2 frases una para hacer un fuerza personaje. increíble.
para tiene hacer una un tío, fuerza. este es un tío, Y te lo crees. Acordaos, ¿sabes? es que claro, yo entiendo perfectamente que también que Ridley Scott cuando le dijeron, vamos a ver, Black Hawk Derribado, ¿qué reparto quieres? Y seguramente dijo, uno de los que quiero seguro es a Tom Sizemore. Sí, Tom Sizemore al final de la película, cuando empieza a en El Salvado Soldado Ryan, cuando empieza a disparar, se le acaban las velas y tira directamente en la pistola. O sea, es que eso hay muy pocos tíos que lo pueden hacer con tanta creatividad como lo hace él. Eso y en es. esta película todos sus momentos son totalmente creíbles, son de verdad, macho. Ese momento con todas las balas soplando, que llega por fin a recoger a los pobres estos. Y dije, ¿qué, Everstrom? ¿Te llevo? Está El otro ayer, debajo de una agachado puerta, ahí, con las balas soplando del otro lado, el otro así, de pie. Venga, vamos. Son como momentos heroicos, pero la película tampoco te los puntúa como con música de trompetas. Hay un cierto dramatismo, pero los tiene. O sea, que los puedes disfrutar. Es una película que no te expulsa como espectador. Y que luego tiene de valores. ella. Sí, y que tiene valores. Correcto. Tiene un cierto y hay un realismo. valor que a mí me encanta y que yo creo que queda muy bien reflejado, un poco lo que estabais diciendo, que es, y que se repite varias veces a lo largo de la película, que es no dejamos a ningún hombre atrás. ¿no? Sí, y eso es vital en un momento dado. Pero dice. se ve en dos direcciones, porque tú ves a los que son los jefes, incluido el primero de Grimsby, que luego Grimsby se va, el Ewan McGregor luego se va con el Delta, pero el primer Ranger, que en el fondo es de los más flojos de los Rangers, es el jefe de... Es que no recuerdo los nombres. Sí, Jason Isaacs, que es el que no se mueve, le dicen que si no te mueves vas a caer. Sí. Es el que peor reacciona de todos. Pues todos los jefes, Sizemore, el jefe de los Deltas, todos los jefes de pelotón, se les ve que valoran muchísimo. O sea, no tienen un grupo de hombres a los que llevan al matadero y le da igual, ¿no? Sí, sienten cada muerte. Sienten cada muerte, ayudan a cada uno, confían y se nota que confían la vida a los tíos que tiene al lado y el sentimiento es recíproco. Y encima de todo esto subyace no dejamos a ningún hombre atrás. Aquí somos todos importantes y somos todos miembros de una cadena. Si no funcionamos juntos, no funcionamos. El equipo de Tom Sizemore está soldando el helicóptero y dice, esto es peligrosísimo, los tenemos alrededor. ¿Cuánto queda? Pues te queda lo que quede. ¿Cuánto te queda? No dejamos a nadie atrás. 45 minutos, dice, no tenemos 45 minutos. Y llaman a los superiores, oye, que dice, da igual. Pero es que creo que no dejamos es un a nadie atrás. cadáver lo que tienen que sacar. es un cuerpo. Que no está vivo Sí, dentro. O sea, cierto. no dejan a nadie atrás, aunque sea un cuerpo. ¿ya? Correcto. Sí. Hacemos una pausa que refresca. Venga. Desengrasamos. Que esto es intenso. Mientras nos tomamos una Fanta en el mercado de Mogadiscio. Yo os prepararía un cafecito con el grano... Es verdad. Bien. ¿Cómo muele el café? Ahí, Ewan McGregor? Molido, pero fino, pero no muy fino. Está perfecto, sí. A Debería temperatura llamarle perfecta. Nespresso a Ewan McGregor en la peli. Bueno, pues vamos a escuchar Falling to Pieces, que es el momento que he explicado antes, de Faith No More, que es el primer disco en el que tiene a Mike Patton como vocalista, que es un discazo. Me lo he traído porque me parece que esa canción apuntala perfectamente a la escena. Y nada, pues escuchamos Falling to Pieces y luego 15 minutitos más hablando de lo que sea. De lo que queráis. Hala, que suene. Vale, ya estamos aquí de vuelta. Que estamos, mientras sonaba los Faith No More, estábamos Qué aquí bien hablando. suena, se me estaban cayendo los pedazos al suelo. Se bajo ahí, pen. Buenísimo. Sí, porque al mismo tiempo lo escuchas, pero por otro lado es como que te animas. Como... Sí, es que claro, ahí está el trampantojo de esa escena, que es una escena que dices, qué guay, qué música más chuli, como ellos están ahí Ahora de viene buen el rock and rollito roll. y ahora lo vais a cagar. O sea, Sí. A mí me gusta ver esta película un poco como el reverso Bruckheimer de La Delgada Línea Roja, que se hizo solo un par de años antes. sí. Y en el sentido de que es una película muy coral, Muy coral. porque incluso La Delgada Línea Roja, tal y como estaba concebida por Malick, lo que nos llegó casi son los descartes, ¿no? Pero se podría hacer otra película y media de lo que se Coño, dejó, ¿no? acordaos que Adrian De que el Brody. prota era Adrien Brody, ¿no? Adrian Brody pensaba que era el prota de la película, que es lo que le dijo Terrence Malick, y cuando llegó al estreno de la película, que Era Jim Caviezel. llevó a sus padres, Sí. de repente salía de 5 minutos. Exactamente, sí. Aquí pero no, aquí estaba todo bastante más pensado que con las Estaba películas de más Terrence O sea, Malick. sí, por lo sí, menos firmado con los personajes sí que estaría con los actores. Sí. Pero bueno, este aire semicrónica, documental, mezclado con blockbuster de acción, yo creo que luego sí que dio para durante toda la época de la posguerra y del 11S, pues para un puñado de películas que seguían ese estilo, aunque quizá no eran tan serias como esta.
Se me ocurre, por ejemplo, la de Invasión USA o Invasión a la Tierra, que era lo mismo pero con extraterrestres. Pero era la misma película la que hicieron ahí. Y unas cuantas más, ¿no? Muchas de ellas no funcionaron en taquilla porque las pelis bélicas tenían el San Benito de que no funcionaba en taquilla, sobre todo en una época bélica como era la década de los 2000, Pero 2010. luego después había... Sí, justo después del 11S yo creo que sí que hay películas que, por ejemplo, El francotirador de Clint Eastwood sí que tuvo un éxito. Por ejemplo, esa sí que funcionó bien. Esa sí que no, funcionó. es un relato más íntimo de un personaje, pero yo creo que el público americano sí que estaba sensibilizado un poco con las misiones de exteriores. Y no le apetecía mucho quizá ir a ver eso. ¿No? Sí, bueno, depende de qué película, o sea, porque estas películas sí que funcionaron, pero luego otras no, por lo que sea no. Pero lo canalizas a través de otro género. Sí. Pues las pelis de Liam Neeson de soy un padre que me voy a Europa y me cargo medio París para traer a mi hija de vuelta. No tiene, es un poco... No tiene. Sí, estoy de acuerdo con vosotros, pero yo reconozco que después de esta película no he visto ninguna otra película de este género que me haya llenado, me haya contado las cosas como me la ha contado esta. Entre otras cosas porque para mí una de las virtudes, de las muchísimas virtudes que tiene esta película es que te enseña de verdad el trabajo sin exagerar nada, ni ahorrarte detalles de los soldados, porque en otras muchas, pues incluso en la del francotirador, aunque está basada en hechos reales, casi parece un drama. Un tío... No, pero que parece, o sea, que consigas darle a un blanco en una tormenta a 1,5 kilómetros, es casi, bueno, pues de un superhéroe, ¿no? O sea, es el retrato de un personaje. Es un personaje. Cierto, pero aquí no, aquí tú estás viendo y estás diciendo, y constantemente estás diciendo, hoy en algún lugar del mundo hay un tío con ese uniforme que le está pasando esto, probablemente en alguno de los muchos conflictos abiertos que hay en el... Y te sensibiliza un poco con la heroicidad de los personajes, que yo creo que la tienen, y yo creo que dignifica, insisto, mucho la profesión. Y te lo enseño de una manera que es formativa, divulgativa y entretenidísima. Porque lo que tiene esta película es que no puedes ni parpadear y termina la película y dices, joder, me comería otras 2 horas más. Sí, si me las es una pones. montaña rusa. Es una lástima que a veces parece que Hollywood no tome ejemplo de sus propias buenas películas, que las hace, pero a mí me faltan películas de este estilo en la cartelera actual, en el sentido de que te ofrece acción, espectáculo. Es una peli de Jerry Bruckheimer, que era el tío que en esos años estaba facturando las películas de acción que todavía se hacían y que ahora ya no hace, porque 6 o 7, 8 años después de esta misma película vio que el dinero estaba en la saga de Piratas del Caribe, que podían estar bien, pero ya rebajaban la calificación por edades, eran películas familiares, y ahora ya ni eso. Es decir, eso ya ni siquiera ha volado, ya pertenece a otro tipo de franquicias, el cine de entretenimiento. Y se ha perdido esto. Y que parece que ahora... y no estamos tan lejos. Es que esto es del 2001, la peli, tampoco es tan vieja. Quiero decir que no sé. Pero sí parece que es verdad que da la sensación de que ahora los creadores de contenido tienen otros... Creadores de contenido, odiamos eso. Sí, pero es que es lo que son, pero además a sueldo. ¿Qué quiere? Pues quiere una historia inclusiva, circular, eco-renovable, y si puede tener una placa solar y un molinillo, pues estupendo. Sí. Y es que te lo meten todo, ¿sabes ya estoy aburridísimo. Es que me hacen un Black Hawk derribado y no quiero ni imaginarme... ¿Sabes que hay plataformas que hay que se dedican a eso? O sea, que hay gente que se dedica dentro de un rodaje a que sea todo sostenible, a que el rodaje sea ecosostenible. Me lo creo, claro que sí. No, y de hecho la financiación tendrá que ser de un fondo de inversión que a su vez sea ESG, porque yo me si imagino a Ridley Scott que le aparezca a un tío y le diga, perdona, señor Ridley, ¿está usted utilizando más armas de las necesarias? Porque esto... Dice, vete a tomar por culo. Sí, me lo imagino como Brian Cox en Succession. No, Faco. No hay Humvees eléctricos. Faco. La guerra tiene que ser ecosostenible. Y luego no hay ningún proyecto en el que haya una producción tan enorme. O sea, quiero decir, una película para masas, porque esta película obviamente estaba pensada para llevar mucha gente al cine. O sea, sabías perfectamente cuál era el público al que iba destinado, sabías que era una película, más allá de que fuese semidocumental y un retrato de la época de un conflicto real, sabías que era una película comercial. O sea, es una película de Jerry Bruckheimer, es una película entretenida. Pues para películas entretenidas y de este ámbito, digamos, ya no se hace una inversión en producción y de
logística como se hace en esta película. Ir a rodar a Marruecos, llevarte al ejército americano a rodar a Marruecos, que los Rangers participen en la película, que las escenas de acción sean los propios Rangers los que se bajen del helicóptero y los grabes con 7 cámaras y que les digas, vamos a hacer otra toma más. Y ellos suben y hacen otra toma más. Ese tipo de concepto de película ya no existe. Tampoco, esto sería Ya pantalla azul todo el rato. No, claro, pero sí. vosotros imaginaos ahora que en el año en el que estamos se plantea hacer No, Black Hawk Derribado. no se puede hacer. Es que no sería Black Hawk Derribado. No se Ni puede aunque hacer. fuera Ridley Scott. Es que habría 14 creadores de contenido pagados por Sí, quien sea, entiendo metiéndose ahí. No. a tiene un que haber- adolescente de Mogadiscio con Tienes TOC que- como segunda protagonista para saber el otro punto de vista del conflicto. o No, algo por así, ¿no? supuesto, Algo y así. tendrías una historia de amor entre uno de Mogadiscio y uno de los tal. Habría una historia de amor entre 2 soldados, evidentemente. No, si 2 soldadas. podría. O 2 soldadas también, efectivamente. Bueno, no sería gris. El jefe sería una mujer, probablemente, la que estaría ahí arriba. O sea, ya. Sí, claro, de verdad, bueno, chico, eso- pero mira, esto es auténtico. ¿Por qué? Porque fue lo que sucedió. Y no me tiene que meter ninguna pullita que no queramos ver, que no es que me estorben, pero es que ahora mismo, o sea, a mí lo que me fastidia del mundo en el que vivimos es que parece que esto no se puede hacer. No. Una obra de arte, Y si se hace una como cosa, se hizo en esta película, no se puede y hacer. si se hace una película como esta es para pedir perdón. ¿Sí? Sí. ¿Sabes? Que eso es lo peor de todo. ¿Sabes? Quiero decir, y eso es el principio del fin de una. Joder, me estoy poniendo muy. Llevo un par de podcasts un poco Estás poco guerrero, un ¿no? poco intenso. Es Bien. el fin de un concepto de sociedad. Que Sí. al final, si tú tienes que pedir perdón por tu pasado, ya no te digo encima tu pasado más, sino por tu pasado reciente. Pero también te digo, yo creo que la gente se está empezando a aburrir. Mira a Disney y todos los despidos que está cometiendo ahora, 2000, porque ha perdido dinero publicitando películas Hombre, yo creo que de una manera inadecuada. Estamos llegando a un límite, a una delgada línea roja. Sí. Pero vamos, esto ya es muy opinión y que volveremos, ¿no? El péndulo volverá al otro lado con el riesgo de los péndulos, ¿no? Que antes de volver a su sitio, primero llega al otro extremo, ¿no? Pero sí es verdad que es una pena que no se puedan hacer pelis como esta. O sea, es impensable a día de hoy hacer una peli como esta. Y a mí me da mucha lástima porque yo creo que a día de hoy tenemos recursos y el cine cuenta con unos avances técnicos extraordinarios y con un nivel de conocimiento muy profundo de muchas cosas como para poder incluso mejorar material como este y hacer... Hombre, y claro mira que se que tienes podría, conflictos e historias y hay directores muy recientes buenos. que te pueden generar un interés extraordinario sin necesidad de que el espectador sienta que le están metiendo con calzador 17 historias. Que es que, de verdad, que ya al final, yo las últimas veces que he visto películas que me han gustado, he dicho, bueno, sí, me han metido esto, me han metido el otro, Sí. la historia era entretenida. Y al final te quedas en, Pero son ya, olvidables. me has tenido que meter con calzador las 3 o Yo 4 creo que se mensajes. hacen demasiado deprisa las películas, con demasiado poco cuidado. Es decir, al margen del contenido sociopolítico tal que pueda haber y que te pueda gustar o puedas aceptar o menos o más o regular según cada caso, yo creo que las películas en general tienden a estar peor hechas. Sí. Y no por la falta de excelentes profesionales técnicos. ¿No? Y presupuesto, ideas. Y presupuesto, siquiera. Y gente con talento que es capaz de hacer guiones tan redondos o mejores que los de Black Hawk Derribado, pero... A mí lo que me jode es que este tipo de películas que yo creo que tienen un mensaje y tiene un valor moral que está acabado, ya no se pueden hacer. O sea, una película como Black Hawk Derribado, si se hace a día de hoy, y ya en su momento se le tachó de facha, imagínate ahora. Es que tú imagínate Y a creo- Monedero diciendo, claro, los negros eran los malos y los buenos eran los blancos. Pues bueno, Pues si esa es la lectura que tú sacas de la película, pues chico, una de dos. O eres... O no tienes Además, ni la puta idea, película te pone al final que o- murieron 1000. Se la murieron, guerra murieron 1000 mil- somalíes. 1000 somalíes. Sí, aquí. pues el mensaje no es ese. El mensaje es que estos tíos, que el ejército americano se sale de su país, va a una zona en conflicto que ni le va ni le viene para intentar mediar en un conflicto para, digamos, que la gente pueda comer y haya paz. para evitar genocidios como los que estaba viendo. No es una guerra, es un genocidio, y el resto, es una frase de la película. y el resto del mundo de alguna manera les da la espalda. Es así, o sea, quiero decir, se mira como en plan, ya están estos de policía del mundo intentando, ¿qué cojones se creerán? Y eso es así, pero ya no solo desde
países que digamos que puedan ser históricamente enemigos de Estados Unidos. No, sus propios aliados. Por O supuesto. sea, las propias Naciones Unidas es como... ya está. Y es una ¿Por qué pena no nos porque... avisáis? Pero esta película es un punto de inflexión un poco en la política internacional, en los conflictos de Estados Unidos. Decían, ¿qué hago yo a partir de ahora entonces? Cuando haya Bueno, de conflictos... hecho, esa es la pregunta que está constantemente en la Y lo que en te la dicen película, más o en la menos es que película. este conflicto es el punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos, como que a partir de ahora, cuando pase algo, ¿Qué hacemos? o la coméis. Sí, sí. O la coméis. Pero también de alguna manera eso consiste en ser el principio del fin, es decir, que el principal país, la gran potencia económica y militar del mundo, en el que que guía los designios de Occidente, no te ampara. En Porque realidad porque tú no la amparas. ¿Cuántas Es una- veces se dice no es tanto que los malos hagan el mal como que los buenos dejen de hacer el bien, ¿no? Eso es. En realidad Entonces, es una pregunta de la ¿Qué ocurrió película. con la guerra de los Balcanes justo después? Pues exactamente Y eso. fue consecuencia de esto, de que nadie hizo nada. Claro. Es una Y luego película un que gran se genocidio. cuestiona la identidad americana en ese sentido. ¿Qué hacemos, chicos? En Pero el te- mundo. pero no, te lanza la pregunta al mundo. Nosotros somos Exactamente. estos, somos los guardianes de También los es valores verdad, de sí. Occidente y de la libertad. Nos hemos metido en bocas del lobo y en avisperos que en Constantemente. los que hemos salido trasquilados. Pero seguimos siendo, o sea, nuestra bandera, las barras y las estrellas, Sí. son los garantes de la libertad hasta aquí. O sea, la Sí, libertad, a costa de la poner- ausencia de libertad queda afuera. Dentro de las barras y estrellas hay libertad. A costa de poner nosotros los muertos. Y si usted quiere traspasarla, tiene que pasar por encima de mi cadáver. Y aquí lo demuestro, en Mogadiscio, lo demuestro allá donde tenga que ir. Me salgan mejor o peor. Aquí estoy. Ahora, ustedes no quieren mis barras y mis estrellas porque les molestan, porque la guerra, porque las imágenes, porque fíjate qué malos somos, que matamos a la gente para defender la libertad. Pues chico, el día que te ataquen, Pero eso es el principio. tú verás. Y esas son las barreras de la libertad. Pero ese es el principio del fin, porque ya no es solo el mensaje, o sea, que el mensaje internacional hacia Estados Unidos sea ese, sino que los propios gobiernos de Estados Unidos al final ese mensaje también lo hacen suyo. O sea, el propio Clinton fue el que... Por lo que te dan a entender en la película es como que este conflicto no nos interesa, ni siquiera vamos a dar la logística Sí, necesaria. ni Es chicha decir, ni limonada. que desde este Ni- momento un país que tú creas que era inexpugnable y que era invencible, de repente... Empieza a Efectivamente, fallar. esto es el principio del fin, esto es el principio de Sí. las Torres Gemelas y todo lo que ocurrió después. Empieza Claro. O sea, a un titubear, país sí. que era imbatible, de repente ves que es batible y que es vulnerable. Y los propios sobrevivientes de este conflicto te dicen que es la primera vez, después de mucho tiempo, Que después se de sintieron Vietnam, abandonados que se sintieron vulnerables y abandonados. Sí, O sea, titubear, Y si sigues por ese razonamiento, llegarás a cuestionarte la democracia. Pero Sí, que no es materia de este programa. No, sí, Pero si porque- sigues por ahí, al final es eso. ¿Por qué Clinton ve que no? Pues porque al final son las encuestas. Y dice, Claro. bueno, yo he ido porque tenía que ir, pero si para seguir en el poder tengo que traerme la mitad o tengo que decir que eso no suene mucho, pues doy las órdenes y al final el que lo Pero paga esto- es el que está allí apuntando a la esquina del que le están... Esto de alguna manera lo tratamos en la intro de la semana pasada de Independence Day. Decimos, Sí. ¿cómo te sientes hoy? ¿Demócrata Republicano o republicano? Sí, sí. Vienen los marcianos, ¿qué hacemos? O sea, Según lo y que preguntas como, según qué hacemos, ¿qué dicen las encuestas? ¿Nos viene mejor para nuestra probabilidad atacar a los marcianos directamente o hablamos con ellos? Pactamos ¿qué ha dicho pactamos con los ¿Qué ha dicho marcianos? Tezanos? ¿Qué ha dicho Tezanos para que hagamos? Sí, sí. Pues al final es eso. Se reduce todo a eso. Sí, es uno de los grandes problemas que tiene la democracia, que es Sí. así, que al final son 4 o 5 años, que el que está para quedarse y que yo creo que, y aquí va mi reflexión, en los últimos años lo que vamos viendo es que líneas rojas que nunca ningún gobernante en las grandes democracias occidentales se ha planteado, es decir, pues mira, yo me iré del gobierno, no me iré del gobierno, pero hay ciertas cosas que no voy a hacer. O sea, hay ciertas líneas que no puedo cruzar porque son las líneas que componen los pilares del Estado de Derecho. Y la sensación es que cada día hay más gobernantes Dispuestos a que, ello. acomodados después de años de tranquilidad en las instituciones democráticas occidentales capitalistas, pues se han acomodado y han dicho, pues oye, a lo mejor esta línea roja, si me la salto, sigo otros 5 años más, pues venga, me la voy a saltar. Y eso es lo que yo creo que hoy se está viendo. ¿Cuál es la puñeta o el reverso, la cara B de esto? Pues que esa gente, como la que aparece en esta película, son las que en muchas ocasiones pues sufren esas consecuencias. Ellos y todos nosotros, ¿no? Pero ellos, tú te puedes quedar sin trabajo,
puedes ganar menos, te pueden hablar a impuestos, pero no tienes delante un negro o un blanco o un chino o lo que sea apuntándote diciendo te voy a matar como te salgas sin el casco blindado, ¿no? Y eso es así. Y al final, pues fijaos, en la actualidad tenemos que si los presupuestos de defensa, que si vamos a tener carros blindados, si no vamos a tener carros blindados, qué pasa con el Eurofighter. Y detrás tenemos un ejército, los últimos soldados que han fallecido, o de los últimos soldados que han fallecido el ejército español, han fallecido en maniobras de entrenamiento con cazas que no sé millones de horas de vuelo que tenían y que han registrado un fallo y han tenido un accidente. Entonces, detrás de esas decisiones, pues hay gente que se juega la vida hasta en un entrenamiento. Pero bueno, ya incluso en cuestiones de política de interior, como por ejemplo el equipamiento de policías nacionales y de guardias civiles, es exactamente lo mismo. Que no hay dinero para chalecos antibalas. No hay dinero para chalecos antibalas ni para material ni para uniforme, que muchas cosas se lo tienen que pagar ellos. Pues entonces, pues eso. O sea, si la gente que está ahí para protegerte y dar la cara por ti y defender tus valores, que son al final el primer eslabón para que tú vivas como vives, exacto, no les cuidamos, pues nos vamos a la mierda. Se les desprecia, ¿no? Sí, y eso se y ve encima se les desprecia. en el 4 de julio hasta cualquier película española que te puedas echar a la cara actualmente. Desde luego que sí. Pues reivindiquémoslos. Vean claro que sí. Black Hawk Derribado. Si no lo han visto, véanla. Y si Ojo, la han visto, vuélvanla a ver. Yo entiendo perfectamente por qué Paco, hace poco hablando con él, Paco de Málaga, que este es el podcast que está dedicado para él, me decía, es que es una de las películas de mi vida. O sea, y lo entiendo perfectamente. La he visto muchas veces, pero ahora que me he puesto un poco en los ojos de Paco y en ti, que tú siempre has hablado de esta película con maravillas, la he visto de otra manera. Y me parece, efectivamente, una de las mejores películas del siglo XXI. Si yo hiciese una lista ahora mismo de las Our Betters 15 películas del siglo XXI, yo creo que esta sí que la pondría. La metería, sí, es verdad. Igual la teníamos un poco olvidada, porque esto de las listas al final tiene la limitación de la memoria. Hay mucho de ¿no? filias y fobias, pero yo creo que técnicamente, a nivel de guión, de reparto, de interpretaciones de cómo está hecha, de la factura que tiene, de la actualidad que tiene, o sea, que la ves 20 años después y es que te crees que está hecha antes de ayer. De todo eso, es una película absolutamente redonda. A mí lo que me flipa más viéndola, y no es una película que considere antigua, es que su realismo. Y además es un realismo que no es poco elaborado, porque a Ridley Scott no se le puede acusar de ser un cineasta impersonal en lo visual. Es una película en donde percibes el sudor, el polvo, la arena, la temperatura. Es que sientes las física. balas soplando en el salón de tu casa. Exactamente. Yo no tengo Dolby. Y no hay un la plano. primera vez en el ordenador del colegio no había Dolby Surround. Yo me la vi ayer me la vi con auriculares, porque últimamente me lo explico siempre con auriculares. Unos auriculares caros de estos. Sí, bueno, pues ya me dirás marcas. Y me cago en la puta. O sea, empecé a ver la película tarde y me pasó como con Independence de la semana pasada. Dije, a ver si aguanto. Los cojones, vamos. Me quedé con ganas como, ostras, esto no se puede acabar así. Necesito más. Y luego ya me vi los documentales que verían. Es que no tiene un plano feo la película. Nada. No tiene un plano feo. Además es que te muestra imágenes de una hambruna y son imágenes crudas, terroríficas y preciosas. Pero que no lo banalizan. Sí, la fotografía, ¿sabes? Que es importante, la fotografía no la banalizan. Es verdad, no la banaliza para nada. La fotografía es de Slavomir Žižek, el director de fotografía de Kieslowski, de la trilogía de tres colores azul, rojo y blanco. Sí. Pues claro, es la primera vez que trabajaba con Ridley Scott. Ridley Scott está acostumbrado a hacer grandes producciones. Este tío solo trabajaba con una cámara en sus producciones, ya que dijo, pues aquí vas a utilizar te vas a flipar. 6 o 7, o sea, tienes que cambiar el chip. Y fíjate, el tío, la fotografía es espectacular de la película. Bueno, tan espectacular. Hay una secuencia que yo creo que ilustra ya un poquito el final, después de toda la batalla y de la caída de los helicópteros, los niños jugando en las ruinas del helicóptero. Y el niño que está balanceándose en la hélice del helicóptero donde han capturado a Durán. Tiene una fuerza, macho. O sea, es una... Porque ves la fragilidad. Ves ahí a los críos. Dices, es de un simbolismo tremendo. Cargar ahí, ha habido ahí la de Dios y ahí están los niños jugando. Y luego es antes o después de la escena en la que Eric Bana le dice al otro, venga, es lunes, una nueva semana. Empieza una nueva semana. Por cierto, es lunes. Hoy es lunes. Sí, venga, hemos llegado hasta aquí, empieza otra semana, chavales. Y luego fundamental en esta película, que yo creo que que le tendrían que haber dado todos los premios del mundo, que esta película sí creo que se llevó 2 Oscars, el mejor sonido y, no sé, temas técnicos. La edición, el Pietro Scali
Scalia editando esta película, el trabajo es de chinos. Porque Sí. Lo que le debió de mandar ahí Ridley Scott el es su material que editor tiene que tener. habitual, ¿eh? Sí. Trabajan siempre juntos. No sé sí, pero creo que a partir de esta película o de Gladiator es suya también. De Gladiator. Y luego ya a partir de ahí ha sido su montador habitual. Claro, o sea, aquí yo creo que cogió Ridley Scott a Pietro Scalia como editor por su trabajo, yo creo fundamentalmente en JFK de Oliver Stone, donde ves que hay de nuevo un material ingente de mini historias y de personajes muy coral y que todo tenga sentido. Y aquí yo creo que por eso Pietro Scalia, que ya había hecho algo parecido en JFK, pues dice, mira, es una historia coral con muchos personajes, muchas mini historias, dale sentido a todo esto. Y yo creo que el trabajo de edición es fundamental, más allá de que esté todo bien construido a raíz de una novela que está, un libro que está basado en un hecho real y todo lo que tú quieras, y que tenga un guión de acero. El trabajo de edición para mí es fundamental para darle sentido y para las escenas de acción también. Y para que sepas es un trabajo de chinos. Que sepas también dónde está cada uno y quién es quién, porque encima todos llevan la misma pinta. Sí. Que se les confunde. Mira, no había pensado, pero eso es cierto. O sea, que al final acabes reconociendo a cada uno de ellos. Tela, que van por todos la vestidos igual. geografía y por cómo te ordenan los acontecimientos. Eso es un poco así. Igual McGregor es que es muy particular. El hombre se le conoce. Haga lo que haga, se disfraza de lo que se disfrace. Ya sea de Jedi que de Ranger del ejército. Y además no envejece. Quiero decir que tiene la misma pinta que ahora. Es verdad, ¿eh? Joder, si ves ahora está igual. Está igual. Sí. Igual de encima, desde que se arregló la piñata, está todavía más joven. Sonríe más. Sí, sonríe más. Tiene ahí unas teclas de piano el tío ahora. Sí. No, es de verdad una película redonda, y al que le gusta el género bélico es que una de las últimas grandes que han hecho. A disfrutar, sí. Pues muy felices de tenerte aquí, a ver si no tardas tanto la próxima vez, tío, que mira que te has hecho de rogar. Vamos, mira, públicamente y en vuestro programa. Hostia, aquí donde nos vamos a la mierda, Juanma. Os conmino a que me devolváis la visita y os vengáis un día a Tu Dinero Nunca Duerme a hablar, ya veremos de qué. No sé si de la inversión relacionada con el ¿Pero qué vamos a hablar nosotros con Luigi? ¿Qué le vamos a decir a Luigi? Bueno, pues ¿en qué invertís vosotros? Por ejemplo? Yo en Amazon, invierto en Amazon cada 2 o 3 días. Eso no es una inversión, querido, es un gasto. Amazon es... Eso, o sea, en tu Excel de patrimonio personal... No puede, que seguro no que tienes uno, ¿verdad? Sí. No, creo que voy a prohibirme llevarme el teléfono a hacer caca, porque es cuando más compro. Es terrible, tío. La de cantidad de dinero que puedo gastar yo en esos momentos. Es que se genera como una histeria. Yo creo que hay alguna clase de endorfina que se genera en el cerebro. Mientras no me hable de la caca, yo me lo llevo a Tu Dinero Nunca Duerme. Así que si aceptáis la invitación... Llévate un libro, joder, que cógete el champú. Yo el guante os lo dejo encima de la mesa, a los dos. Pero no me vale lo de ir al servicio, no. Vale. Bueno, pues iremos. Haremos lo que podamos. No sé. Oye, y yo aquí de vuelta cuando vosotros me digáis. Sí, cuando tú quieras. Yo feliz. Sí, trabajas cerca de aquí, ¿no? Sí. Bueno, de hecho hay gente... Detrás de ustedes. De hecho hay gente que dice que duermes aquí, o sea que... No. Sí, tiene una camita. Hace mucho que dejé. Tiene una camita debajo de la mesa. Sí. No. Bueno, vamos ya, ¿no? Que esto está desvariando. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Nos vamos con Elvis, con sus Suspicious Minds, que suena en la peli. Me parece mejor manera. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Parimpar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.